ya. ¿Querés información sobre vos? ¿Querés que alguien te escuche? ¿Querés saber que no estás solo? ¿Querés todo y no querés esperar? Lo quiero ya, lo quiero ya. Vos diciendo acá estoy. El cuco. Sí, me asustaba mucho con el cuco. Pero después descubrí que no existía. Cuando era chiquita, creo que no le tenía miedo a nada. Tal vez un poco a los payasos, pero eso es algo que más era como muy pasajero, era como alguno que otro porque gritaban mucho y no me gustaba. A nada, porque creo que no solo porque desde lo mío, sino porque siento que los niños no tienen miedo. Porque no conocen más que lo que viven, que lo que ellos experimentan, que lo que buscan. Después la vida hace que un montón de cosas te den miedo, porque la sociedad genera que muchas cosas te den miedo. Pero yo creo que los niños no le temen a nada. No sé, creo que a la lluvia, a los truenos y todo eso, a las arañas y... a la serpiente. Tenía mucho miedo a las ratas. Le sigo teniendo mucho miedo. Le sigo teniendo miedo hasta ahora a las arañas. Terror le tengo. Terror totalmente. Puede ser la araña más chiquitita, pero yo le voy a tener miedo. A los payasos. Sí. Le tenía mucho miedo. Era algo que veía un payaso y salía corriendo. No me gustaba. Al agua, porque mi abuelito, cuando yo estaba chiquito, me tiraba al río a nadar. Sin yo saber, solo saber. Pero no le tengo miedo ahora. A lo que había debajo de mi cama. Siempre pensaba que había algo debajo de mi cama. Igual cuando era chico me traumé con una película de terror que no podía dormir o no podía ver ningún rincón de noche oscuro. Re loco igual. Siempre tuve miedo a los espíritus, a los fantasmas. Tenía miedo a los truenos, a las tormentas le tenía, pero un terror que hoy no me lo explico el porqué de ese miedo. Pero siempre me acuerdo una tormenta, yo no me despertaba por nada cuando era chico, pero había una tormenta, un mínimo trueno y me despertaba, me levantaba y golpeaba, prendía la luz en la pieza de mis papás y decía, mamá, tengo miedo, acostate, me decía, y terminaba durmiendo con ellos las noches de tormenta. No sé bien si le tenía miedo a los payasos o era como un rechazo así de, como que me resultaba, me daba una sensación de enojo. No sé bien si en esos momentos si le tenía como... Era una mezcla de sensaciones de miedo y decir, no te me acerqué. Se van a reír, pero a las gallinas. Me daban mucho miedo. No sé por qué todavía, pero les tenía miedo a las gallinas. Mi mamá cree que porque alguna vez fui al campo y me acerqué a los pollitos y la gallina me sacó corriendo. Fui al cementerio con mi familia y con mis viejos. Y me acuerdo que, no sé, por ahí el tema de los muertos, de los espíritus, cuando era chico como que me daba miedo. Y en ese momento vi una viejita, muy viejita, con bastón, muy... y le tuve miedo, pero fue un tiempito, porque justo salía de un lugar, fuimos al cementerio de acá, municipal, y salió de ahí, de un pasillo que estaba medio oscuro, y me asusté y como que... pero a los viejitos, pero no, después se me pasó. Me veía una película de terror o algo así, y qué sé yo, cuando salí, me acuerdo que me iba al baño, volvía y agarraba, corría así, corría y me tiraba a la cama. Tenía ese miedo de que saliera una mano debajo de la cama y me agarrara el video. Un miedo tan sonso como eso. En esos tiempos entraban a robar mucho y yo le tenía miedo a los ladrones, y por ahí cuando me quedaba a oscuras sola que entre alguien o los fantasmas, por ejemplo, que algunos saben tener miedo porque te quedas en la oscuridad y empiezan a caerse cosas o a escuchar ruido.
Pero fueron cosas que fui superando cada vez. La más miedo que tenía en los chaspas. Me da miedo que la película de terror. A las arañas. A las arañas y a un tipo que vivía en la esquina de mi casa. No me gustaban las piletas porque no sabía nadar. Entonces cuando era muy pequeño no me gustaba meterme, no me divertía, porque muchos me decían, metete así para diversión, pero yo entraba y no me divertía. Yo estaba con miedo así de ahogarme. Siempre fui re miedoso con el tema de los truenos. Yo me acuerdo cuando era chico, las noches de rayos, truenos, sonaban, y yo, ¡mamá! Salí y bueno, mi papá se enfermaba, que anda a dormir solo, que qué sé yo, bueno, hasta que me iba, después me paraba al lado de la cama de mi mamá y la miraba, mi mamá se despertaba y se pegaba los sustos, porque yo no quería decir nada porque estaba mi papá al lado y siempre era lo mismo, hasta que bueno, mi mamá iba, se acostaba conmigo y era todo un tema. Al viejo de la bolsa. Terror. Qué ridículo. Ahora se escucha ridículo, en su momento era horrible. Sí, al viejo de la bolsa. Al encierro. Y aún le sigo teniendo miedo al encierro. Y hay una anécdota que es algo que yo tengo desde chiquita y que a medida que pasó el tiempo, obviamente yo lo seguí teniendo y todavía quedó un poco de ese miedo. Yo de hecho tuve que asistir a un psicólogo para que me ayude obviamente a perder ese miedo de la mejor manera posible y lo más que se pueda, porque es algo que perduró muchos años y la verdad que afectó mucho, no mucho, sino como que afectó algunos momentos de mi vida, que es el miedo a los globos. Era ver un globo, cuando era chica era ver un globo y no podía estar. Tenía que escaparme porque no aguantaba verlo y después obviamente a medida que fui creciendo los cumpleaños fueron un sufrimiento algunos porque daban globos a los nenes y yo no podía estar, yo me tenía que ir antes porque era algo que no podía ver y no podía soportar la situación, o me encerraba en los baños cuando hacían las lluvias, esas lluvias de globos y todo. Yo no podía estar y me tenía que ir porque no podía estar. Y después cuando fui creciendo, obviamente se me fue pasando de a poquito, pero como que algo quedó, obviamente. No solamente el globo en sí, o sea, verlo ahora no me da miedo, tanto como cuando era chica, sino que el ruido, el estallido es una cosa que no es, la verdad que para mí es una cosa totalmente horrible, porque no me gusta, la verdad que no me gusta, o sea, como que a los globos sí, pero por ejemplo si yo veo fuegos artificiales no me da miedo la explosión de los fuegos artificiales, porque es algo lindo que yo puedo ver y todo, pero un globo, una bomba o esas bombas de estruendo que tanto se usan hoy en día para la pirotecnia, la verdad que para mí a mí no me gustan y es algo que nunca me va a gustar obviamente, porque es un miedo desde chiquita y bueno, de a poquito lo fui superando. Al cuco. Al cuco que siempre tu mamá te decía, ¿guarda que es el cuco? Yo tenía miedo a los fantasmas. Cuando dormía de noche veía sombras y pensaban que eran fantasmas. Me despertaba asustada, la llamaba a mi mamá, le decía, mami, hay un fantasma, y no, me decía, es el mantel que está puesto sobre la mesa, sobre la silla, y cosas así. A la oscuridad. Y cuando era chica me gustaba ver la llamada, pero después me daba miedo y siempre me daba miedo que había un huequito en la escalera de mi casa y que cuando yo pasara saliera la chica de la mano de la llamada y me agarrara el pie y me cayera por la escalera. A la oscuridad. Tenía mucho miedo de que me apagaran la luz y yo necesitaba sí o sí una luz prendida en la casa, sea el pasillo, el baño. A la oscuridad. Y bueno, la oscuridad y la soledad, yo creo que van ahí juntos. A tantas cosas, creo. A la oscuridad. Le tenía miedo a la oscuridad. A la oscuridad. A la oscuridad.
Tenía pánico a la oscuridad, tenía que dejar alguna puerta abierta, tenía que dejar alguna lucecita prendida, pero era pánico. La oscuridad. O a veces me da miedo por la tormenta. Y algo que sé, un grillo también, eso me da poco miedo. Y la serpiente, sí. A la oscuridad le tenía, era algo que no siempre tiene que haber algo prendido. La oscuridad. A la oscuridad. Al oscuro. A la oscuridad. Aunque me encerraran en el baño. A la oscuridad. Tenía que dormir con la luz prendida. A la oscuridad. A dormir con la luz apagada. Es lo que más le tenía miedo. Siempre dormía con la luz prendida o la luz del baño prendida. Cuando era chica tenía mucho miedo a la oscuridad, porque uno no, estando en cuatro paredes y a oscuras, uno nunca sabe qué puede aparecer o qué te puede pasar. El no tener la visión, digamos, me asustaba. O sea, vas a ver, bueno, yo lo hago en forma graciosa, pero yo a la oscuridad no le tengo miedo. Por así decirlo, yo a la oscuridad no le tengo miedo. Y, yo me baso más que todo en lo que tiene que ver en el tacto, en lo que escucho. Por eso no. Lo quiero ya. Lo quiero ya. Vos diciendo acá estoy. Lo quiero ya. Lo quiero ya. Vos diciendo acá estoy. A no animarme a hacer las cosas, a querer hacer algo y no animarme, a querer ir a un lugar y como esa batalla conmigo misma de no poder solucionar. A muchas cosas, a la gente, le tengo miedo a la gente. ¿Algún suceso paranormal o algo así, algo que me pueda llegar a hacer mal? O a no poder cumplir mis sueños o metas. Puede ser que, no sé, tenga miedo a fracasar más que todo. Cuando uno se pone una meta o quiere lograr algo, el no poder cumplirlo, creo que ese miedo al fracaso, por ahí siento. No se me ocurre nada. Pasa que uno, yo pienso que cuando uno tiene, como dije, uno tiene miedo, tiene que tratar de superarlos. Y quizás se presentan en un momento y los apartás y seguís. Sigo con la soledad. Me da miedo la soledad, sí. No sé, no me imagino, no quiero llegar, por ejemplo, con 70 años solo en una casa, a oscuras. Le tengo miedo a que fallezca mi abuela. Ese es el miedo que más tengo ahora. Tengo miedo de que algún día me agarren en la calle y me roben o algo así. De que le pase algo a mi mamá, a mi hermana, o que más seres queridos se vayan. O que me pase algo a mí, que me dejen en el hospital o cosas así. Ahora, a nada. A nada. Me daría miedo que una persona quiera asaltarme o quiera hacerme daño. A lo que no puedo entender, a lo desconocido. Es a lo único que le tengo miedo, digamos. Si pasa algo que yo no comprendo porque no lo conozco o no está en mis manos controlar ese algo, siento como un temor. Lo que hablamos recién de la muerte, por ejemplo, no me considero preparado para una desaparición de un familiar o de algún amigo muy cercano mío. Creo que eso sí me generaría miedo. A veces le tengo miedo a la muerte. A veces pienso, si me muero y no le pude decir a una persona que la quiero, eso porque muchas veces el ser humano se guarda por orgullo, no expresa sus sentimientos y después puede ser tarde.
Yo creo que le tendría miedo al no recibirme nunca, porque si tanto esfuerzo estoy haciendo y me encanta y veo que no llego, sería como, me daría miedo, me tendría miedo de mí mismo al no lograr lo que realmente quiero. Ahora le tengo miedo a la muerte de un familiar, de algún ser querido. A no poder terminar mi carrera, a no poder encontrar un laburo. Esos son mis miedos más comunes últimamente. Son miedos... Los miedos tienen que ver más que nada con lo que uno proyecta, ¿no? Y mirá si pasa tal cosa. Van más por ese lado, no tanto por cosas irracionales. Nunca voy a entender a la gente que le tiene miedo a los vampiros y a los hombres lobo. No existen esas cosas. A no llegar a cumplir lo que quiero. Y ahora le tengo miedo a la muerte. Ya el miedo pasó a ser un poco más grande. Ya los pequeños miedos se van yendo por experiencias vividas y porque uno tal vez va creciendo y se van esas cosas de juventud. Y cuando uno mira para adelante se encuentra con ese momento y el solo hecho de pensar en el nada, en ese después, la verdad que me aterroriza. No sé, a que me vaya mal. Le tengo miedo a fracasar. Y teóricamente a nada, solamente a que le pasen cosas malas a mis seres queridos, pero si no, nada. A los bichos, a los sapos, a las arañas. Pero a los que más le tengo miedo es a quedarme sola. O sea, por ahí cuando no tengo a nadie, el no tener a nadie, el miedo es quedarte sola. A las agujas. Les tengo miedo al desmembramiento de mi familia. Le tengo miedo a la muerte. Y ahora le tendría miedo a la inseguridad de que yo salga afuera así, que vengan y me quieran robar. Le tengo terror a las arañas. Pero terror. A las arañas grandes, esas que se ven feas. Medias con trasero grande, por así decir. No, les tengo terror. Hace poquito estaba en casa y vi una araña grande. Y no, la tuve que llamar a mi mamá, que justo estaba ahí. Y cayó y me dice, ¿por qué haces tanto espamento? Pero mirá lo que le decía yo. Y no, la tuvo que matar ella. Yo estaba arriba de la silla. No, es una cosa que terror les tengo. Ahora, al fracaso. Últimamente las personas. Porque, o sea, de lo más bien que estás te pueden venir a robar. O sea, te hay que tener desconfianza. Le tengo miedo... no sé, tengo miedo que todo me salga mal. Siempre estoy pensando en eso, en que todo me va a salir mal y siempre tengo ese miedo. A no ser feliz. Me interesa mucho ser feliz. A los sapos, a la oscuridad, a las brujas, esas cosas. A las drogas, a las adicciones, a todo eso. Ya que ahora es más frecuente verlo en los jóvenes, como yo, los adolescentes. Ahora de grande, le tengo miedo, no sé si miedo, como te decía anteriormente, sino cierto respeto y cierto como que en algún momento sucede, a la muerte. Ahora, miedo así a nada, pero obviamente un poco miedo así o fobia a nada y por decirlo así un poco de lo de los globos, un poquito nomás, pero de a poco como que lo voy superando, por suerte. No sé, a la muerte le tendría que tener miedo. A perder a la persona que más querés en el mundo, que sería mi mamá, mi papá. A la separación de mi familia, a eso.
son mínimas cosas, pero que siempre están ahí y uno le tiene miedo. Por lo menos yo le tengo miedo a eso. Y ahora le tengo miedo a salir de noche, por ejemplo, sola o encontrarme tarde en un lugar sin que pase un remis, sin que pase un colectivo muy tarde y tenga que volverme caminando y esté oscura la calle. A lo mismo, a las alturas, es como una sensación de no poder respirar en ese momento y bueno, por más que me dé miedo, siempre intento vencerlo y salto de trampolines y hago un montón de cosas que me dan miedo, pero las hago. No a los sapos. No a los sapos. Únicamente los sapos. Yo no puedo ver un sapo. Solo los sapos. Las cosas que dejé para esta montaña, para no caer. Cuando me canso, sé, al final va.